Aquí comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Partimos hoy día una nueva edición de Los Monos en Infinita con nuestros queridos Gonzalo Miller y Camilo Férez. ¿Cómo están los dos? ¿Qué tal? Holanda, ¿qué tal, Ca? Bien, todo esperando este súper domingo y la semana corta de la próxima semana. Esa nos gustó más, ¿no es cierto? Obvio que sí. Oye, súper domingo, hiper futbolero. Hay un tremendo debate. Ustedes que son futboleros, miren, me voy a ir para Tanganica, pero un segundo, porque necesito entender la polémica que hay sobre los arreglos de la Conmebol en favor de Argentina vía Messi por Miami. ¿Qué es eso? No, la combinación de audiencias, ¿no? Ya no está Estados Unidos, no está Canadá, no está México. Tiene que llenar los estadios, el único que llena los estadios me parece. Y yo creo que es un error, es Messi como el último héroe, ¿no? Y parece que el guionista, en este caso la Conmebol... Lo sabía de antes. Por eso puso en Miami donde juega Messi. Se juega la final ahí, claro. La mesa servida, las entradas vendidas. Pero claro, considero que qué mejor cierre para la trayectoria, ¿no, de Messi que salir campeón de Copa América en Miami. Claro. Salvo que Colombia diga otra cosa, porque siempre aquí aparece, ¿no? Y hay etapa reina del Tour de Francia, por si les interesa, también el domingo. Más temprano, eso sí, tienes que despertarse a las 8 de la mañana. Sí. Pasan más cosas el domingo, yo pensé que Pasan solo más había... cosas el domingo. Pasan cosas importantes, de hecho. Este programa se repite el domingo. Es. No se olviden. También. Ojalá también. que no nos programen a la hora ninguna final, pero bueno. Sí. Oye, es una parrilla televisiva antipobres. Eso. ¿Cómo te Oye, introduces el tema, Connie? Ay, bonita la introducción del tema. Gracias por el bandejeo, mi querido Camilo. Oye, bueno, solamente quiero recordarles que estamos en Facebook y en YouTube de la radio y también en el canal YouTube del Comando Jungle para esta conversación que va a partir justamente por el voto antipobre o por la ley electoral antipobre, como le dijo el diputado Gonzalo Vinter, que se quedó, yo creo que a esta altura medio hablando solo porque la moneda tuvo que salir corriendo a sacarle el piso. A decir que no compartía en absoluto la definición. Hoy día se recordó una intervención del diputado Gabriel Boric en favor del voto obligatorio, justamente alegando que el voluntario tenía un sesgo. Pero aquí hay bastante más que solo lo de Vinter. Ahora, no podemos no partir por él, obviamente. No. Ya, no, es la coyuntura. Porque empeño le hizo. Le cedemos a Gonzalo para que se solace un rato y luego continúo. Bueno, lo que pasa es que, claro, son los riesgos de transformarse en el vocero oficioso, ¿no? del presidente. Que hay mucha gente que sobrelee lo que dices. Y yo creo que ayer, cuando el diputado Vinter hace esta locución tratando de construir un sofisma un poquito largo, ¿no? Para justificar de que no quería perjudicar a los más pobres con una multa por no votar, ¿no? Y que por eso él consideraba que eso era algo que jugaba en contra de estas minorías o de estos sectores y no era su espíritu. Pero resulta que, bueno, la moneda, lo que está palpando no son solo las declaraciones del diputado Vinter, la verdad, ¿no? Sino que, como muchas veces es la reacción ciudadana. Hay un profundo malestar ante la sensación de que se imponga una lógica tramposa en fijar las reglas, ¿no? En una lógica demasiado... Porque lo dijimos la semana pasada, aquí todos están con calculadora, ¿no? Aquí no se trata de las convicciones del voto voluntario, lo del voto obligatorio, que daría para un debate. Aquí se trata finalmente de estar moviendo y de hacer una cosa cuando se dice otra. Entonces tenemos un gobierno, este gobierno, ¿no? Que dijo que, de hecho, tenemos a la ministra del Interior más que comprometida. Ella dijo que o no había ley o había ley de voto obligatorio con multa. Entonces, si son sus parlamentarios los que provocaron no una, sino que en 3 votaciones la caída de la multa, ¿no? Porque no es algo que pasó que nadie se dio cuenta que pasó al final, no, pasó en la Cámara de Diputados, pasó de nuevo en la Cámara de Diputados y finalmente pasó en la mixta. Yo creo que dejan en un pie a la ministra del Interior muy complicado, por eso que las palabras de Vinter tienen una reacción tan dura, porque lo que al final quedó tambaleando a propósito de esto, a propósito de la discusión del voto obligatorio con sanción, es el compromiso público adquirido por la ministra del Interior. Es ella la que quedó en la línea y que obviamente al dejar caer la multa,
también dejan caer a la propia ministra. Camilo. Lo alcanzamos a conversar hoy día en la mañana. Yo creo que aquí nuevamente el factor electoral es el que sobredetermina la realidad. Y lo que está pasando con múltiples dirigentes, y Vinter no es la excepción, es que están volviendo a hablarle a públicos que son más chiquititos. Y aquí él no opera como vocero del gobierno, sino que opera como alguien que está compitiendo en el comité central del nuevo partido del Frente Amplio. Y a la vuelta de la esquina como alguien que se quiere reelegir con los votos de la izquierda en su circunscripción. Y por lo tanto, se dio una vuelta larga, mal resuelta, estoy de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que él como que en su cabeza en la mañana pensó que esta era una súper buena idea, y a veces uno tiene que Cuando se peinó en el espejo, digamos, claro, mirar las hablándose a sí ideas, mismo. dejarlas enfriar y volver a leerlas después en frío para ver si efectivamente son buenas, pero él se imaginó que este era un salto que él iba a dar con mucha velocidad, porque ya ha generado cierto oficio de vocero, es como el mini-mí de Vidal, ¿cierto? De Vidal vocero, digo. Y en eso, él dijo, bueno, yo aquí voy a terminar atacando al capitalismo. Y le pareció que era súper buena la idea y la llevó adelante, y salió súper mal la idea, salió terriblemente mal. Y bueno, y estas son cosas del fútbol, pues ahora tiene que hacerse cargo de eso. Yo creo que la consideración ni siquiera tenía que ver con enarbolar una difícil defensa respecto de, sino con aprovechar la oportunidad de, ya que ha tenido que defender tantas veces al gobierno, que dicho sea de paso, ha venido precisamente moviéndose hacia posiciones más mayoritarias y no de nicho. Entonces, esa disonancia cognitiva, ¿cierto?, en el discurso que él públicamente defiende en todos los programas de televisión de los cuales es panelista y en la mayor cantidad de intervenciones que tiene, con la necesidad de ir a buscar el voto de los convencidos ahora, creo que es la que le hizo tilt y no la resolvió bien. Yo creo que no la resolvió bien. Hay aparte de la sinapsis que saltó para un lado distinto, y eso creo que es lo que pasó. Como decía un gran amigo mío, la realidad es más rasca. Es más rasca, pero ¿sabes qué? Ahí hay un tema, no me quiero salir, pero yo no logro entender muy bien cómo cree el diputado Vinter y compañía que está configurado ese nicho al que le hablan. Sí, yo creo que esa es la pregunta clave, Connie, Sí. porque en el fondo, porque si uno lo toma lineal, literal, de materia simple, como un solo factor, dice una izquierda que arranca del voto migrante, una izquierda que arranca del voto pobre, del voto popular. Es como ponerse a pensar en qué está pensando esa izquierda. Claro, ¿a quién le está hablando? O qué tipo de izquierda es, ¿no? O es un sinceramiento del tipo de izquierda que en realidad nosotros, yo creo, sobre todo en el Frente Amplio, su proximidad con el mundo popular es errática y siempre desde lo ajeno, como de visita. Nunca han sentido propiedad ahí, no les cuadra, nunca. Pero eso es algo que tampoco es algo que tenemos que mirar solo domésticamente, porque ese tipo de izquierda le pasa lo mismo en Francia, Sí, claro. le pasa lo mismo en España, le pasa lo mismo en muchas partes. Entonces, hay de alguna manera cuando tú te transformas en una izquierda, por decirlo en términos de la ciencia política, pero postmaterialista, ¿no? En una izquierda posmo, que ya se aleja de los problemas básicos de la vivienda, la pobreza, el acceso a la educación, el acceso a la salud, y se transforma en esta otra izquierda de las identidades. Bueno, eso que de alguna manera lo ha hecho exitosamente el Frente Amplio, tiene consecuencias también respecto de las audiencias, como decía Camilo, ¿no? ¿A quién le está hablando? Que es la gran pregunta. Yo no creo que solamente haya sido esta lógica de validarse en la interna del partido, que sí, fue la discusión que tuvimos la semana pasada respecto a los sintientes, ¿no? De los seres sintientes, que bueno, un retorno permanente de que te pillan diciendo lo que tú realmente crees y no lo que tienes que decir. Que le ocurre mucho a la política en general y siempre lo hace aparecer en una situación un poco de impudicia. Pero volviendo en el caso de Vinter, ¿no? Yo creo que para todo gobierno, es obvio, y todos lo han sufrido así, ¿no? Un gobierno mal evaluado sufre las elecciones respecto de votos de castigo. Lo sufrió el presidente Sebastián Piñera, lo sufrió la presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué es lo complejo? Tratar de mover las reglas electorales a 100 días de una elección nos lleva a una conversación que es bastante más complicada. Es una lógica de la trampa, una lógica de que ahí nos empezamos a alejar del Estado de Derecho, de lo que decíamos nosotros, orgullosos de nuestro CERVEL, orgullosos de la garantía. No es el momento.
No es el momento para hacer ni para lucurar cosas así, sobre todo cuando esa regla tiene un impacto directo pasado mañana, ¿no? A 100 días. No estamos discutiendo las reglas de, miren, 2 elecciones más en el próximo ciclo, estamos pensando que esto podría ser mejor. No, estamos con una calculadora viendo si el voto migrante no es el cosa que me haga caer a Iracy Hasler en Santiago o al alcalde de Estación Central. Entonces, cuando ya la cosa, ya la calculadora general se vuelve tan hiperespecífica, es la que produce de alguna manera esta discusión que se transformó en una discusión demasiado impúdica y que ha generado una molestia transversal en la ciudadanía. Sí, no, sí, a la base de esto está el cálculo respecto de la norma en comentos. Si yo me refería solamente a la locución de Winter, cuál fue el incentivo que él tenía. Estoy de acuerdo contigo. Y lo otro sí, viene pasando hace rato. Hubo un momento en la última oleada de las derechas europeas, generó esta misma reflexión en el mundo, por así decirlo, progresista. No sé si ustedes se acuerdan que habían estos memes de progresistas hablando sobre todes, sobre el no sé qué, y al lado venía un huracán, que era básicamente la ultraderecha. Pasa esto de la desconexión, pasa esto de que en muchos lugares hoy en día el discurso respecto de los temores que todo nuevo ciclo impone, ¿cierto? Los temores respecto al mundo que cambia, los temores desde el perder el empleo, desde hasta la mismísima inseguridad ciudadana, digamos. La inseguridad humana, ¿cierto? Han sido procesados por proteccionismos de derecha de manera más desembosada que por proteccionismos de izquierda. Y por proteccionismo estoy hablando del amplio espectro del catálogo de proteccionismo, o sea, desde las nacionalizaciones, es decir, cerrar las fronteras, que es como su variante más de derecha, ¿cierto?, a las estatizaciones, que podría ser su variante más, pero van a lo mismo, van a la idea de que uno puede, ante las amenazas de un entorno cada vez más beligerante, de un entorno cada vez más incierto, puede cerrar sus fronteras y volverse autárquico. Y administrarse uno mismo, con lo de uno mismo, Chile para los chilenos y todo eso. Eso efectivamente ha dejado un poco blasé, digamos, en los temores principales de la población a la izquierda. Entonces, claro, de repente se parece así, se ve, yo sé que con esto los puedo pasar a llevar a ustedes, pero voy a usar la caricatura igual, o sea, se ve como una izquierda jesuita, en el sentido de que le habla de los pobres a los ricos, o son ricos hablando de pobres. Se ve como esa distancia. Y me van a perdonar la mala educación de mi parte, pero eso así se percibe. Con algo menos de talento, sí, digámoslo, ¿no? ¿Ah? Para no rebatirte el fondo del argumento, con algo menos de talento, por lo menos digámoslo. Oye, con bastante menos talento que una institución que lleva 2000 años, ¿cierto?, administrando poder. Es posible que volvamos un poco sobre el tema cuando hablemos de Michelle Bachelet, porque parte de la conversación que ella tuvo en el Congreso con el oficialismo tuvo que ver justamente con esto y con este ensimismamiento y este aire de superioridad moral con la que se está moviendo el progresismo izquierda y cómo se le está metiendo por adelantándolo el de la ultraderecha. Pero déjenme un par de preguntas más que son probablemente más técnicas, Gonzalo, y tienen su trasfondo político también, y que efectivamente vamos al tema del voto de los sectores más pobres y al voto de los migrantes. En las últimas 2 elecciones de voto obligatorio, que fueron la de la convención, la del plebiscito, la de la convención y la del Consejo Constitucional, los migrantes tuvieron que votar y les cobraron multa, ¿verdad? Porque no se hizo en ese momento el cambio constitucional. ¿Hay que hacerlo ahora? Esa es la pregunta, que es más o menos lo que sostiene el ministro Elizalde. ¿Y cuánto influye, cómo vota el migrante y cuánto influye el migrante como para que hoy día estemos, incluso hay un proyecto de ley que están presentando un par de parlamentarios socialistas para que solo puedan votar en las elecciones municipales? Sí, es una discusión de fondo. Tradicionalmente en Chile las personas que tenían residencia más de 5 años acceden a los derechos de elegir, ¿no? Al derecho al voto. Y lo hacen en las mismas condiciones que el resto. Estamos hablando desde la Constitución del 80, quedó eso así, y por lo tanto desde el 89, desde el 87 los nuevos registros, desde el plebiscito del 88, los extranjeros con residencia y que tengan domicilio electoral en Chile estaban obligados a votar y sometidos a multa, porque recordemos que en el antiguo sistema también la inscripción era voluntaria, pero el voto era obligatorio y también tenía asociada una multa. Y eso fue así. Eso fue así hasta que volvimos al voto voluntario. No volvimos, sino que implantamos el voto voluntario con inscripción automática. Es decir, todo obligado a estar en el padrón, pero con voluntariedad en el voto. Cuando regresó en el ciclo
constitucional el voto obligatorio, lo hizo asociado a una multa, ¿no es cierto?, a una sanción, pero sin hacer diferencias. No estableció ninguna diferencia. Entonces, porque a algunos le parece algo muy técnico esto de si elector o ciudadano. Ciudadano. ¿No? Pero hace toda la diferencia. Dice, ¿qué justificaría que alguien tenga acceso a los derechos y no a las cargas públicas que tenemos todos? Yo creo que no. No veo por qué hacer una diferencia en la multa respecto de aquellos que son ciudadanos chilenos, de aquellos que son ciudadanos de otros países, pero que tienen derechos políticos en nuestro país. Ahora, eso sí podría dar para una conversación más larga en términos de que no es igual en todos los países. Por ejemplo, hay muchos países que los limitan a los extranjeros solo a las elecciones locales. Pero en otros países van un poco más lejos porque nosotros le hemos dado derecho a votar, pero no a ser elegidos. Por ejemplo, en España, ellos pueden votar y ser elegidos. Pueden ambos, ya, sin ser ciudadanos del país. Entonces, bueno, pero es una discusión más larga. En lo corto, ahora, hace mucho la diferencia respecto de por qué dejaría sin multa, por qué de nuevo cambiar las reglas que hemos usado. Se dijo mucho, y yo creo que con razón, a propósito de la implantación del voto obligatorio, a partir del plebiscito del 2022, cambió el mapa político de Chile. Cambió la lógica, además, como los propios políticos se están comunicando con los electores. Cambió la dirección, cambiaron las formas, cambió todo. Y es eso lo que se está buscando ahora, adulterar o modificar a través de estas palabras, ¿no? De si tienen multa, no tienen sanción. Es eso lo que está buscando. Y yo creo que equivocadamente, porque se está pensando muy en el corto plazo, porque el gobierno está pensando como gobierno y como que fuera a ser siempre gobierno. El nuevo elector tiene muchas características, pero no es un elector de derecha, ni de cerca. Es un elector no politizado. No politizado. Entonces, no funciona el eje izquierda-derecha, ese eje para él no funciona, pero sí ha usado el voto con una dinámica de voto de castigo. Y claro, si hoy día a ti te toca en el gobierno o te toca ser autoridad, asumes que te van a castigar con el voto. Asume que Claro. te van a castigar. Claro. Ahora, no es autoexplicativo, que yo sé que la discusión puede dar para más, pero creo que, y aquí Elizalde ha sido súper ordenado, o sea, él siempre habla de que va a hacer un veto para que sean sancionados los ciudadanos, o sea, no se ha salido del fenicio y sabemos lo que ello implica. Lo que implica a ciertas personas que ya tienen la ciudadanía y por lo tanto el veto estaría reponiendo la multa, en palabras del ministro Elizalde, ¿cierto?, para aquellos que son ciudadanos, no necesariamente para aquellos que tengan un domicilio electoral, como decía Gonzalo. Igual no es autoexplicativo, aunque dé para una discusión de fondo, que tengan el derecho y no el deber. Porque al final, al no estar asociada a la multa, ¿cierto? Tú tienes el derecho de votar, pero nadie te lo va a hacer efectivo, aunque sea un deber nominativamente hablando, ¿cierto? Aunque seas parte de los que tienen derecho y por lo tanto deber de ir a votar. Si no hay una multa asociada, entonces es ridículo, digamos. No tiene una explicación razonable. Y yo creo, y voy a volver con lo que habíamos comentado antes cuando tratamos este tema, que cuando tú desacoplas tanto del sentido común las decisiones de política pública, las decisiones normativas, solo abonas a esta idea de políticos hablándose entre ellos y sacando cuenta entre ellos, ¿cierto? Y que esto no tiene nada que ver con la ciudadanía. Entonces, todos esos valores con lo que a los parlamentarios les gusta llenarse la boca respecto de los derechos, los deberes cívicos y etc., que están a la base de discusiones que tienen que ver con los regímenes electorales, pierden todo significado, pierden todo valor y solo aumentan la distancia a la cual después nos quejamos. Sí, solo para hacer una pequeña diferencia, porque aquí, independiente de le tocó hacer la vocería y defenderlo con mayor o con menor éxito al ministro Elizalde, el socialismo democrático ha tenido una actitud distinta respecto a este tema. Sí. Ellos no han defendido abrazo partido esto de que, mira, no, los migrantes no debieron tener sanción, porque es verdad lo que dice. ¿Cuál es la aplicación lógica, en fácil, en sentido común? ¿Por qué el chileno sí está obligado con multa y el extranjero puede votar, pero no está obligado con multa? No hay una razón para eso. Es mucho más comprensible decir, mira, sabéis que no tiene el derecho. Punto. Porque no tiene, como decían antes en la derecha cuando se quejaban con los votos en el exterior, porque no tiene un vínculo. Claro, en este caso, si tienen vínculo, pagan impuestos, están aquí, o sea, están sujetos a lo bien o lo mal que nos vaya. O sea, es distinto en este caso, está sujeto a eso. Pero lo que sí, el socialismo democrático tiene una posición distinta. Entonces uno dice, bueno,
¿no será que esto afecta más circunstancialmente, creo yo, pero afecta más a unos que a otros? ¿No será que el Partido Comunista y el gobierno que quiere salvar a la alcaldesa y a la CGA se le acomode lugar, ve que aquí se le puede abrir un nuevo flanco? ¿Por qué? Porque, de nuevo, la presencia de migrantes en el padrón no está distribuida homogéneamente en todas las comunas. No. Se produce una alta concentración en comunas como Santiago, como Recoleta, como Independencia, como Estación Central, como Renca. Entonces, ahí el bolsón de votos migrantes es alto. Cuando hablamos de alto, estamos hablando de cotas que van sobre el 20% y en algunos casos se acercan al 30% del padrón. O sea, 1 de cada 3 votantes. ¿Ah? Entonces, claro, ahí establecer un mini voto voluntario entre eso, desmovilizarlo, pudiera parecer algo atractivo en lo circunstancial, pero de nuevo nos lleva a la calculadora chica, pues, ¿no? A lo que me conviene, pero me conviene hoy día, quizá mañana no. Hoy día me conviene, y esa conversación, sí, claro que ha generado molestia, yo creo que mucho, y más allá de este político hablando entre políticos, hay que tener cuidado, porque finalmente la argumentación respecto de los migrantes es como las tragedias griegas, ¿no? Como las profecías autocumplidas, pues, ¿no? Tanto temor al voto popular que va a ser un voto castigo, capaz que la gente entiende que lo que tiene que hacer es eso. Tanto temor al voto migrante en Santiago, capaz que la gente diga, bueno, parece que eso es lo que O están sea, no hay esperando. mejor forma de convocar al votante migrante que esta, po. Yo me imagino, porque lo transformaron en un tema político, po. Claro, obvio. Lo pusieron en el centro del Obvio. debate. Ujú. Exacto. Ya, para cerrar este tema, ¿cómo se imaginan que va a terminar esta historia? Porque aquí tiene que venir un veto, no sabemos la naturaleza del veto todavía de parte del gobierno, porque hoy día, como está, podemos terminar en el ridículo una elección en 2 días con voto voluntario. Mm. Porque ya No, está aprobada la elección en 2 días. van a tener que aprobar el veto del Ejecutivo. Yo deduzco de las palabras de Elizalde que él va a conceder, aunque es cierto lo que dice Gonzalo, de que ellos han defendido más bien que haya multa a todos, él va a presentar un veto que considera a los ciudadanos. No veo por qué, si no, la disciplina en sus palabras, lo que ya es una pequeña concesión, digamos, dentro de, pero no hay hoy día condiciones para, y les paso el dato a los parlamentarios que estén tentados, no creo que sea solo Winter, sino que no van a encontrar razones, de nuevo, plausibles y de sentido común para justificar lo que quieren hacer. No la van a encontrar. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y con otra cosa, que siempre que se debaten este tipo de reglas, idealmente se debaten entre aquellos incumbentes o aquellos que tienen, cuando trascienden a la opinión pública, siempre son muy difíciles de defender las reglas. ¿Ah? Y cuando se nota la tramoya en algo, y aquí esto es tramoya política pura y dura, ¿no? Existen los riesgos de nuevo de que haya sectores que se sientan y digan, bueno, ¿por qué hay un cuestionamiento sobre nuestro derecho a votar? ¿Por qué hay un cuestionamiento, lo que hizo el diputado Winter, ¿no? Respecto a los sectores populares? ¿Por qué ahora se dice, mira, no, en realidad mejor que no votes? ¿Ah? Empiezan a surgir esas preguntas incómodas, pero sobre todo en una lógica que tiene que ver con, hay una elección, estamos todos mirando la elección y por eso era mala idea, yo lo reconozco, siempre lo he pensado así, es mala idea mover las reglas justo antes del partido, ¿no? Porque ya están todos los jugadores dispuestos, lo hemos dicho hasta el cansancio en el programa, la lógica electoral está dominando el debate público en todas las dimensiones, en pensiones, en tributario y todo, y resulta que, oye, ¿a quién se le ocurrió que era buena idea debatir hoy día sobre las reglas electorales? Yo creo que esto es de verdad. Yo creo que lo que hoy día el gobierno está evaluando es cuánto daño le hace esta discusión. El gobierno tiene que, además, hacer algo que es más complejo, no es un veto supresivo, ¿no? No es que tenga que eliminar algo, ¿ah? y que necesitar una gran oposición del Congreso para no lograrlo, sino que es aditivo, tiene que agregar algo y conseguir un apoyo de quórum calificado para poder hacerlo. No hacerlo, o que fracase el gobierno, alguien podría decir, y de hecho hay alguna gente que no le cree mucho al gobierno, que mira, el gobierno lo va a hacer por cumplir, pero bueno, lo va a dejar caer igual, le va a decir, mira, traté y no resultó. Ojo con las consecuencias, porque hoy día es un tema de debate público. Ya salió de la mano a los políticos, salió de la mano a las calculadoras y está sometido a las reglas de la opinión pública. Y aquellos que, de nuevo, por eso lo digo, que están asociando votos de castigo respecto de ciertas conductas, no vayan a transformar ese temor en una realidad. Flaco favor le hacen los parlamentarios a los que creemos en los regímenes parlamentarios.
porque tú tenías al gobierno comportándose de una manera, digamos, no sé, ¿Tú trayendo de crees en los vuelta los regímenes precios de la luz. parlamentarios que corrigen a los gobiernos, que le enmiendan la plana a los gobiernos? No, Totalmente, no lo que cada tenemos vez, hoy día. pero cuando uno llega a esto como los socialismos reales, cuando alguien te muestra el parlamentarismo real, ahí uno empieza a dudar de lo que cree. Bueno, no tienes por qué estar de acuerdo contigo mismo, siempre por lo menos, ¿verdad? Vamos a una pausa, a la vuelta tenemos que hablar de la SOA Bachelet, obviamente, pero también vamos a hablar de las almas del Partido Comunista y de lo que se desató después de lo que pasó en la Villa Francia, que le sumó un capítulo, pero creo yo, bastante más condimentado y con un nivel de gravedad en la diferencia política de fondo entre el PC y el gobierno bastante mayor que lo que habíamos hablado en programas anteriores, que hemos gastado harto tiempo hablando del Partido Comunista y la moneda, hay que decirlo, pero estamos forzadísimos a retomarlo. Vamos y volvemos. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Seguimos haciendo los monos en Infinita junto a Camilo Férez y Gonzalo Miller. Hablemos de las almas del Partido Comunista, no dicho como lo hemos dicho tantas veces nosotros, sino que reconocido por el senador de ese partido, Daniel Núñez, ¿verdad? Que directa y abiertamente, producto, dirán ustedes o podrán decir ustedes, de una contienda interna, lo que quieran, efectivamente esa la hay, también hay una diferencia generacional, dijo que echaba de menos a Guillermo Tellier. Así es, yo creo que bueno, la salida del asesor, ¿no? Juan Andrés Lago, de la moneda, y que dijimos, bueno, ¿a qué Partido Comunista le preguntaron? Porque Claro. hay uno que reclama que nadie le preguntó, el otro guarda silencio. Aquí se vio exactamente lo mismo. Veíamos a la diputada Lorena Pizarro estar hablando y de repente defendiendo el montaje, ¿no? O la falta de prueba y respecto a los allanamientos, donde se encontraron estos graves, ¿no? Y peligrosos arsenales con armamento de guerra incluso. Bueno, y de repente los compañeros empezaron a alejarse y se van los compañeros. Y O se sea, fueron. y se fueron los compañeros. Qué decidora esa imagen, ¿ah? Y claro, porque de hecho al otro día una de las diputadas, me parece que es la diputada Plasencia, si no me equivoco, estaba absolutamente cuadrada con el gobierno bajo la tesis que aquí no había un montaje, que tenía sus razones para moverse de esa foto. Yo creo que primero está la lectura interna política del Partido Comunista, que ya es cada vez más evidente que hay un quiebre y hasta dónde va a profundizarse ese quiebre entre aquellos que están en el gobierno en un rol también generacional distinto y aquellos que están adentro. Y yo creo que lo de Villa Francia y lo de los arsenales le pone un componente bastante más complejo, ¿no? Porque ya no es solamente la teoría de la posición política frente a una dictadura como la venezolana u otras cosas, sino ya es más concretamente respecto de grupos armados, grupos que están ejerciendo delincuencia, grupos que están ejerciendo terrorismo. Se está siguiendo las trazas de ese armamento que había participado en otros delitos e incluso en delitos en el sur, en la macrozona sur. Entonces se nos empieza a hacer verdad. Una de las personas no detenidas, vinculada al gobierno a través del Partido Comunista, otros con condenas por narcotráfico, otros por condenas. Entonces, mucho de lo que el Partido Comunista había resentido, que se le vinculara a la violencia, que se le vinculara a grupos organizados con armamento, que se le vinculara incluso a otro tipo de elementos como narcotráfico. Bueno, aquí, en esta trama, están todos los componentes, ¿no? Y por lo mismo, yo creo que quizá circunstancialmente no es lo que andaban buscando a una persona que había puesto una bomba el año pasado, ¿no? En una automotora y en un radio patrulla, eso es lo que andaban buscando y llegaron a la radio Villa Francia y apareció este arsenal, no solo ahí, sino que, mira qué casualidad, ¿no? Debatíamos sobre la bomba cerca de la casa del presidente el otro día. Bueno, justo en el barrio Yungay también allanaron un domicilio con elementos para construir bombas. Entonces, Camilo, probablemente aparte de la descripción que hace Gonzalo, ¿verdad? Que es inquietante. A mí una de las cosas que más ruido me ha hecho fue que el Partido Comunista hasta ahora, porque Lautaro Carmona jugó el mismo juego de siempre. Habla en la radio Nuevo Mundo, tira una bomba, ¿verdad? Y después recula. Es lo que hizo respecto al montaje. ¿Ah? Sí. Lo hizo tal cual. Se demoró un día más, a lo mejor, en retroceder un poquitito en sus dichos y en tratar de decir que no tiene ninguna discrepancia de fondo con el gobierno, etcétera. Pero lo que la directiva del Partido Comunista no ha respondido es el emplazamiento que de alguna manera dejó instalado la ministra del Interior cuando lo que se cuestiona es que haya armamento en democracia.
Hoy día el subsecretario de Derechos Humanos, que es militante comunista, dice que en Chile no hay espacio para ninguna lucha armada y que no cabe, ¿verdad?, estar guardando arsenales ni justificando bajo ninguna circunstancia eso. Respecto de eso, el Partido Comunista no ha dicho nada. Y eso es probablemente de las cuestiones más inquietantes. Es que yo creo que de ahí la profundidad de las palabras de Daniel Núñez. Cuando él dice echamos de menos a Telier, finalmente lo que está diciendo es echamos de menos a una conducción del partido que no solamente le permitió al Partido Comunista crecer como nunca antes en su historia dentro de la institucionalidad, sino que además tenía el talento suficiente para hacerlo sin romper al partido. ¿Ya? Y enfrentar este tipo de circunstancias era un tipo de conducción que le permitía, ¿cierto?, mostrar sus puntos, pero al mismo tiempo no quedar en una situación irresoluble. Es un tipo de conducción que negoció tempranamente, por ejemplo, con el ministro Marcel cuando llegó al gobierno. ¿Se acuerdan ustedes la foto de Telier con Marcel, cierto? Sí. Entonces, es eso lo que finalmente ocurre, porque cuando tú miras hacia adentro, claro, el PC tiene que administrar una diversidad interna que presiona por este tipo de cosas, que además tiene muy instalado en su discurso esta lógica de la queja, de la querella, de la persecución, y que por lo tanto es el discurso que tienen más a la mano cuando le ocurren situaciones incómodas. Entonces, el militante comunista que ve que le pegan a Venezuela, que ve que le pegan a Nicaragua, y el partido, entre comillas, no hace nada, que luego ve que no van a cerrar Punta Peuco, que luego ve que empieza, ¿cierto? En el minuto en el que ve un operativo en lugares donde el Partido Comunista tiene un trabajo, tiene un discurso, tiene una retórica, como es el caso de Villa Francia. Por eso sacaron, Carmen Hertz habla, ¿cierto?, de la mamá de los muchachos, ¿cierto?, Toledo. Vergara Toledo. Hay toda una historia ahí. Entonces, ¿qué es lo que dice el PC? Esto es una provocación. Lo más elegante que hicieron fue decir, esta es una provocación de los carabineros que permite el gobierno, pero eso es exactamente lo mismo, o sea, eso dicho por Jadwe, esto lo hizo el gobierno, ¿ya? La única concesión que hizo Carmona fue poner ese espacio, ¿cierto?, entre medio. Entonces, yo creo que lo que le ocurre al PC es precisamente eso, que está pasando por un momento de redefiniciones internas, que tiene un montón de pugnas intestinas muy complejas, que el partido, por ejemplo, es una mochila para algunos ministros. El Nobel columnista de La Plaza, podrán leerlo ustedes hoy día en la tercera PM, ¿cierto? Se refiere a otro componente, que no es ideológico, ni doctrinario específicamente, sino que es de género. El PC tiene 2 o 3 figuras importantes que son más grandes que el PC, que son mujeres, ¿cierto? Y que están fuera de este discurso de Jadwe, de Carmona, de Juan Andrés Lago. Esta querella, y es más, incomoda tremendamente a 2 de ellas, que son 2 ministras, que son las 2 de nuevo más grandes que el PC, que es Camila Vallejo y Janet Jara. Entonces, ellas, si tú te fijas, salieron muy rudo a cruzarse. Justo después podemos especular todas las diferencias que ha tenido, por ejemplo, Camila Vallejo con Carolina Toá. En esto fueron una sola voz. Salió Carolina Toá a decir lo que tú acabas de decir, es que no hay ninguna justificación. Además, la Carolina Toá dijo algo que fue inteligente políticamente, que no me van a decir a mí que fue la dictadura. ¿Ah? Si yo la padecí, igual que los que están aquí alegando. Por lo tanto, aquí no hay ninguna justificación que homologue este gobierno en democracia a la dictadura. Y de eso se sigue que no hay ningún tipo de persecución a grupo armado lícito o legítimo. Es muy profundo lo que dice. Es muy profundo. Y uno espera que en ese minuto sea toda una incomodidad la vocería de los días lunes de la ministra vocera, que se enferme, que le pase algo, ¿cierto? Porque esto es una incomodidad. Sale y la respalda de manera rotunda. Entonces, hay más de una división al interior del PC. Yo te diría que ni siquiera da para alma. Hay proyectos distintos, sí. y esta conducción en particular, que es una conducción accidental que deriva, ¿cierto?, de la muerte de Guillermo Telier, es una conducción que al partido le está pesando, le está costando, y yo creo que por eso lo más sintético de todo es lo que dijo Núñez. Y que a diferencia de los casos anteriores, ¿verdad? Donde son visiones, lo que tú opinas de Venezuela, o que todavía te mandan plata, etcétera, y tienes que cuidar de alguna manera ese chanchito, etcétera, o Ucrania, u otras más. Aquí la ministra del Interior también fue bastante explícita en la incomodidad que siente la moneda con el tema interno del Partido Comunista. Dijo que aquí había cuestiones internas del partido, claro, y que efectivamente se generaban incomodidades.
Eso no lo había dicho tampoco antes el gobierno. No, dijo que claro, que habían diferencias, pero yo tengo que estar de acuerdo con usted en la dimensión política Mm. de lo de Villa Francia. Es verdad, incomoda a algunas ministras, demuestra proyectos distintos y todo, pero yo los invito a ir un poquito más a lo que pasó en Villa Francia, ¿no? La Ujú. aparición de arsenales en manos de personas que están cometiendo delitos de tipo de delincuencia o terrorismo es un hecho gravísimo. Es gravísimo. Es mucho más grave que cualquier separación de almas política o cualquier Mm. diferencia de generacionales o esto no tiene que ver con la mal manejo conducción que pueda tener el menor talento Mira, de Carmona respecto de Telier. No sé, el no, problema no, de no, talento, el no, problema de talento de Esto lo Carmona llevamos. es que él se amarra se amarra de muy a mala forma una. a ese grupo, Claro. cuando todo el sentido común del mundo, incluido el gobierno y las ministras comunistas del Indica que hay gobierno, que arrancar de ahí. sostienen que esto es inaceptable, punto. Claro, el punto es que el discurso, yo lo entiendo porque en el caso de la ministra del Interior, el discurso de seguridad del gobierno tiene una herida respecto de la actitud de un partido del gobierno que le da cobertura, legitimidad a este tipo de actividades, No, a ver, ¿no? y espérate, o sea, el discurso de seguridad en términos generales, pero además en sus componentes más críticos, en lo que pasa en la zona sur, porque viste que se hizo un match entre un armamento y uno que aparentemente se usó en alguna cuestión en la Araucanía, no está todavía 100% definido, pero hay un match, o sea, hay una coincidencia del uso de un arma y el tema narco, Gonzalo. Entonces, aquí obviamente lo que había que hacer era arrancar y distanciarse, tomar toda la distancia del mundo de esta cuestión y no esta cosa romanticona. A mí lo único que me preocupa es que el Ministerio Público y las policías hagan la pega que tienen que hacer y no se les vaya a caer esta cuestión como se nos cayó el caso Bomba en algún momento, que fue un drama, porque el caso Bomba fue real, lo vimos mucho después, pero en su momento se cayó y se desarmó, porque ya sería a lo mejor el momento de empezar a sacarle el romanticismo con el que sobreviven este tipo de historias vinculados a sectores o a lugares geográficamente hablando, y que hoy día probablemente se han transformado en lo que se transforman muchas veces en muchas partes del mundo, ese tipo de grupo o de grupúsculo, si tú lo quieres llamar. Se transforman en narcos, se transforman en secuestradores, se transforman en delincuentes. Eso pasa. Es que, digámonos la verdad y después nos mentimos. Si alguien que trabaja, el que le trabaja a las armas, tiene ¿cuántos días del joven delincuente, del joven Uno, combatiente el al 29 de año? marzo al ¿Tiene año. cuántas movilizaciones de carácter revolucionario visibles que tenga que hacer? O sea, Tiene un salvo que, 11 de septiembre, claro, un día del y el trabajador. resto del tiempo también tiene esos fierros y también tiene que hacer algo para vivir. Entonces, la posibilidad de que alguien que ya está en las armas, ¿cierto?, se emplee en todo tipo de negocios que le incluyen armas es muy alta. Entonces, precisamente lo que dice, por eso digo, la profundidad de lo que dice la Carola Toá es muy relevante. Dice, aquí no hay cobertura político-social posible para este hallazgo, no hay. Exacto. No hay nada que lo justifique desde el punto de Y vista eso es lo que el ni, PC ni siquiera no el ha pasado dicho. individual de cada una de las personas, ni siquiera el carácter de la radio de la que estamos hablando, ¿te fijas o no? Nada de eso justificaría que hubiese esta cantidad de armamento en democracia en un lugar como este o en cualquier otro. No, y está bien la declaración. Si el punto es de que dicha esa declaración con toda la firmeza y con toda la profundidad, el Partido Comunista no la sigue. No, pues. Y es un partido que está No en el gobierno. todo, no todo. Institucionalmente no la sigue, pero sí, ya, Institucionalmente, claro. Es que yo. a la hora que no la siguen las ministras del Partido Comunista, estamos en un problema mayor porque No, por se nos supuesto. cae el gabinete. Pero yo creo que lo del senador Núñez, lo de la diputada Plasencia, hay que tomarlo a beneficio de un inventario nuevo, digamos, porque esta diferencia interna no la habíamos visto explicitada como se explicitó ahora. Claro. Es verdad. Pero además hay veces que ha pasado, Gonzalo. Sí, ponte tú, ya, no tiene. No es un símil perfecto, pero Lagos no quiso firmar Punta Peuco. O sea, pasa que a veces los ministros se enfrentan respecto de sus gobiernos a cuestiones que les son inaceptables desde el punto de vista de lo que ellos representan, por sus partidos o por la conciencia que tengan respecto de la carne de estatua que tienen, y se generan estas distancias. Sí, Aquí también podrían haberse generado y no se generaron. Está bien, Camilo. No habla solo del hecho de que sean ministras. Pero no pongamos un ejemplo tan lejano, tan distante de esta pequeña realidad de la que estamos hablando, porque aquí no es un tema de convicción, aquí hay gente que tiene armamento y que lo está usando.
No, me refiero que cuando ¿Ya? las ministras, No, las está bien. ministras No, se y alejan de hacen esa lo postura, correcto. Yo creo que hacen no lo es correcto. un comunista cualquiera que se aleja, no, El es tema es un que dirigente importante y hay un ministro. partido del gobierno que no siente natural alejarse de eso. Acto seguido, lo que sabemos es que hay al menos uno de los 9 detenidos que está contratado por el gobierno. Es decir, que a través de qué contactos políticos con el gobierno está contratado por el gobierno. Entonces, cuando Creo que todo fueron empieza, honorarios por unas fotos en todo caso. Sí. bueno, Y está bien, fueron. No, Sí, no está bien, fue. está. lo que tú Sí. quieras, pero No empezamos era a Juan decir Andrés Lago, que hay digamos. gente, que son personas que tienen vínculos, ¿no es cierto? No solo con el Partido Comunista, sino que aprovechan esos vínculos para relacionar con el gobierno. Y lo que están investigando, porque volvamos al origen del tema, es a que estaban poniéndole bombas en una Ujú, automotora y a un radio patrulla. ujú. Ese es el origen de la investigación. Y se llegó a estas personas en la radio Villa Francia, con un armamento que ha sido utilizado en otros delitos y en el sur, en la macrozona sur de Chile también. Entonces uno dice, bueno, se va formando un cuadro que no hay que ser muy conspiranoico para entender de que Chile, pero se empiezan a hacer realidad gran parte cuando uno dice, por Dios que se paraban dos patas del Partido Comunista cuando le decían que estaba vinculado o era cómplice de la violencia o de los actos, y resulta que chuta, los pillaron a estas personas con armamento de guerra, ¿y quién se salió a cruzar a defenderlo? El propio Partido Comunista. Esa es la gravedad del tema, po. Esa es la gravedad del Ni tema. más ni Así menos. es. Ni más ni menos. Bueno, yo no tengo claro si este fue tema directamente de la conversación que sostuvo Michelle Bachelet con el oficialismo, todo esto en el Congreso, en un almuerzo, después de la cuenta pública de la Cámara y el Senado, pero es interesante analizar el rol que está jugando Bachelet, que ella misma se está asignando, entre paréntesis, con la total ausencia del expresidente Ricardo Lagos, además también, que se ha notado bastante. Sí. Ella pareciera estar llenando ahí además un vacío que es bien evidente dejó Ricardo Lagos, que nos encantaría saber qué estaría diciendo en este momento, particularmente respecto de este tema. Pero además en un momento crítico por lo que está pasando en el mundo, lo conversábamos un poco más temprano, este avance de las ultraderechas a propósito del ensimismamiento de los progresismos de izquierda, que es un tema que ella puso sobre la mesa, trajo a la mesa lo que pasó en Francia, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que pasó, por cierto, también en Inglaterra, probablemente como ejemplo de que las centroizquierdas pueden sobrevivir en este mundo, pero además haciendo llamados a la unidad y al hacer las cosas en la dirección correcta. ¿Qué rol creen ustedes que se está asignando Bachelet? Entre medio ya descartó de vuelta que fuera a ser candidata, pero nadie le cree. Sí, yo solo para adquirir la cualidad de la persistencia, yo creo que esos ojos siguen brillando, ¿no? Y el libro que hace mención Bachelet, es este libro, ¿no? Sí, la rebeldía se volvió de derecha. Sí. Claro, de un politólogo argentino que alguna vez Así, lo que mencionamos. no es de derecha. No, de Stefanoni. izquierda, claro, lo mira con preocupación estos fenómenos, ¿no? De un status quo que se termina transformando el status quo en la centroizquierda. Eso es lo que dice el libro. Y por otro lado, tenemos además una presión por una izquierda que va más lejos que el sentido común. Entonces, esa preocupación y el rol que toma Bachelet, creo yo, es un rol que, buscado o no, desemboca en un liderazgo que tradicionalmente termina o siendo candidata o opacando a cualquier otro que quiera ser candidato. ¿Ah? Si esto ya pasó ya, ¿no? Hubo mucha gente que quiso ser candidato después de Bachelet y que finalmente la presencia de la propia expresidenta terminó opacando, frustrando, ¿no? O no dando espacio, ¿no? Finalmente, nuestra capacidad, siempre hay un top of mind, ¿no? Hay un nombre que se nos viene primero a la cabeza que otro. Y cuando ya ocurre ese posicionamiento, que es lo que está ocurriendo con la expresidenta, así uno lo mira en la mayoría de las encuestas, ¿no? En la medida que ella empieza a posicionar, el resto de la figura empieza a retroceder, ¿no? O a quedarse, ¿no? Estancado, ¿no? El caso de Camila Vallejo, el caso de la propia Carolina Toá, o el caso de algunos otros candidatos de ese mundo, ¿no? De ese mundo de izquierda y centroizquierda que hubieran querido buscar una alternativa. Entonces, este protagonismo que ya tuvo en el plebiscito, este protagonismo que ya tuvo en todo el siglo constitucional anterior y que ahora va a tener para la elección de gobernadores y municipales, algo que si memoria no me falla, y Camilo me podrá corregir, ni siquiera tuvo cuando era presidenta. No. Este tipo de reunión ni siquiera la tuvo cuando era presidenta y la está teniendo hoy día inevitablemente, quizá de manera no buscada,
la va llevando a que ese brillo que tienen los ojos empieza a adquirir realidad. ¿Y no será esta cuestión, Camilo, una cuestión eminentemente pragmática que puede venir casi de un acuerdo entre el presidente Boric y la expresidenta Bachelet? Yo no me puedo poner en la primera línea porque si no va a estar todo en contra de los candidatos oficialistas, puede decir Boric. Hay un vacío en este momento. Las candidatas más probables, Camila Vallejo ya dijo el otro día en la radio romántica que ella no va a ser candidata y que se queda hasta el final con el presidente Boric. Tomémoslo en el inventario de hoy día, eso, ¿verdad? En el de hoy día. De Carolina Toá no hemos tenido todavía nada concreto, pero ella sigue siendo ministra por un rato largo. Y ustedes apostaron a que no se iba. Sí, Los tengo anotados, yo sigo pensando lo mismo. ¿Ya? Hay un vacío gigantesco. ¿Quién puede llenar ese vacío hoy día? Michelle Bachelet, más allá de si esté en su intención o no ser candidata más adelante. Yo creo que no está en su intención ser candidata, que efectivamente la presión de los suyos la puede llevar finalmente a malentender cuál es su misión de madre protectora de este grupo. Y por lo tanto podría terminar pasando igual, aunque ella no quiera. Por lo tanto, lo central hoy día es que si es que efectivamente ella no quiere, debe entender que una parte del aporte que ella puede hacer, entramos en el momento en el cual se desestabiliza por hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Es una de las últimas figuras que es capaz de darle seguridad a la coalición de gobierno, en el sentido de que tanto el PC como el socialismo democrático se sienten cómodos con ellas con contadísimas excepciones. Es una figura, por lo tanto, que está el presidente Boric, que tiene las necesidades de gobierno que tiene y que además juntó de manera mucho más difícil a estas dos coaliciones para que estuvieran con él y de hecho perdió a la ADC, que hoy día está pero no está, o es lo que queda de la ADC. Mientras que Bachelet en la nueva mayoría sí tuvo a todos, porque los que no estaban, los que hoy día son el Frente Amplio, estaban en un híbrido que se llamaba colaboración crítica, que básicamente era trabajar todo en el gobierno, pero decir que no eran de gobierno. Por lo tanto, los vamos a dar por dentro también. Es una figura que es un paraguas grande, que permite destrabar conflictos. Lo comentamos hoy día en la mañana, es lo mismo que hacía Sebastián Piñera en su minuto mientras estaba vivo, ¿cierto? Y que comenzó a enredarse precisamente cuando empezó a subir en las encuestas como potencial posibilidad. Entonces, ese rol que ella cumple, ordenador, como de persona buena, confiable y paraguas grande para el oficialismo, ahora que aparecen las encuestas, si es que ella no toma una decisión creíble, se va, deja de hacer esto, se va de candidata formal a la ONU, si no hace algo que efectivamente entregue la señal de que ella no va a ser candidata, lo que va a hacer es que no va a dejar crecer a ninguno de los liderazgos que tiene pero eso que tiene un tomar plazo. este rol. Es ¿Eso ahora. tiene un plazo? Eso es ahora. ahora? Si el ciclo electoral ya partió, Connie. Las municipales van a pasar así, ¿cierto? Y en realidad de todos los actores que estamos hablando están todos sacando la cuenta en cuánto tiempo se quedan en el gobierno, qué cajón de manzanas van a usar para su parlamentaria, en qué minutos se tienen que retirar y así. Por lo tanto, el ciclo electoral parlamentario y presidencial ya partió. Y ella, estando en una conversación política en el contexto del ciclo electoral parlamentario y presidencial, figurando en las encuestas, lo que va a hacer es que va a hacerle sombra a todos los brotes que tienen que germinar en este periodo. Ya, pero sigamos la lógica de Camilo, que me parece interesante. Ella toma un protagonismo, sea porque no está el expresidente Lago, sea porque no lo puede hacer el presidente Boric, ¿no? Por la diferencia que hay en su evaluación ciudadana, ¿no? El nivel de rechazo. Y ella toma ese protagonismo respecto de esta elección. Imagínate que esta elección no es tan desastrosa, incluso podría llegar a ser positiva en algunos aspectos para el gobierno. ¿A quién se lo van a atribuir? Sí, pues a ella. Y en por noviembre, eso te digo, la parte que suma de su y, acción resta si es que efectivamente quiere porque si las cosas salen mal, nadie duda, y el gobierno tiene una derrota importante en octubre, nadie duda que Michelle Bachelet no va a ser candidata. El tema es si las cosas le salen bien al gobierno y logra, ¿no es cierto?, tener un resultado y tener algunas victorias importantes, demostrar que siguen vivos, que están en la pelea, la persona que queda instaladísima como candidata es Michelle Bachelet. O sea, por eso digo que no quedan sin plan B. Si ese es el riesgo de esto, ¿no? Si al gobierno le va mal igual, se puede mandar un Biden. Pero ¿quién es menos arriesgado? Porque en el fondo yo entiendo que si hay algo de este pragmatismo que estamos hablando, es pensando en esta elección. Ahora.
No, claro, en tratar de evitar lo que parece que el gobierno, Una debacle. lo que el gobierno asume como una realidad, ¿no? Que va a tener un voto castigo importante, cosa que hay que ver, porque a nosotros se nos olvida, y hacemos la lectura política solamente de la elección municipal y de gobernadores, pero esto es una elección local, ¿no? Ujú. Y que cuando en una vereda en Maipú, ¿no? El alcalde saca el 60, al 70% de los votos, y tú cruzáis Pajarito, y el alcalde que saca en la otra comuna es de otro sector político, y saca también 60%, es difícil hacer la lectura, ¿no? Cuando uno se acerca mucho a la elección municipal, cuesta hacer esa lectura como que pasó algo en el país. Solo se puede hacer cuando tú miras el conjunto, en general, ¿no? Si esto es la lectura raya para la suma, a veces en 5 o 7 comunas se define lo que se entiende es una victoria o una derrota. Respecto de las expectativas, respecto de todo. Y en ese punto, el protagonismo que está tomando, y que pareciera ser que va a seguir tomando, y según la tesis y la tomo de Connie, que ella va a profundizar eso, en fondo reemplazando un poco al presidente Gabriel Boric, siendo otro mascarón de prueba distinto, una alternativa para los candidatos, eso irremediablemente va camino de ser exitoso como proceso a que ella sea la candidata presidencial, y de no ser exitoso a que no haya nadie. No, ¿con quién se van a sacar la foto los candidatos? ¿Con Bachelet o con Boric? Con el que más marque, claro. Con Bachelet. Y el que le vaya mejor para su audiencia. Acuérdate que los parlamentarios van más o menos franjeados. Pero mientras eso no ocurre, las figuras grandes tienen un gran atractivo, porque tú no estás tomando necesariamente, tú no te estás achicando, no estás tomando partido mientras estás bajo ese paraguas. Y te insisto, eso hoy día puede ser súper ayudador, puede ser que ella esté contribuyendo a la unidad de las coaliciones, a la posibilidad de que trabajen en conjunto, no obstante lo que está ocurriendo, que estábamos narrando antes entre el PC y el resto de los grupos. Otro tanto va a ser el Frente Amplio, probablemente con los retiros, y ahí viene toda una larga lista, ¿cierto?, de peleas de las coaliciones con el gobierno, y por lo tanto el gobierno tiene cada vez menos posibilidad de cumplir ese rol. Recurren a Bachelet, pero Bachelet, si Bachelet se instala como candidata y Gonzalo Miller está empecinado que lo sea, lo que va a pasar es que ese rol que ella quiere cumplir, esa ayuda, va a ser la trampa de las sábanas cortas, porque lo que se tapa arriba, se lo destapa abajo. Dicen que Carmona le dijo que ella era la lideresa del sector. Mira, imagínate ese otro, lo están buscando. ¿Ah? ¿Mm? Bueno, para el recuerdo, el Partido Comunista lo pasó bastante mejor en el gobierno de Michelle Bachelet de lo que lo ha pasado en este, digámoslo. Sí, ¿Sí, tú crees? completamente. Sí, No, absolutamente. y además Bueno, fue de los más... porque era muy arroz graneado, o sea, ni siquiera era O era toda expectativa, era huevo crecimiento, frito, no sé. Es parte del recuerdo de Claro. ellos, de su gran crecimiento, de la primera vez. Sí, pero Claro. lo pasaron mejor, lo pasaron mejor. Sí, tuvieron menos problemas. No así la DC. A veces la sobreexposición, ¿no? Ahora el tener tanto flanco abierto, claro, le ha generado al Partido Comunista, porque hay muchos que especulan respecto del gobierno, y lo dijo el propio Juan Andrés Lago, ¿no? Parece que hay algunos que quieren que nos vayamos de acá. ¿Ah? Así lo dijo, lo planteó ya abiertamente, como que hubiera una ruptura. Pero no es lo que se aprecia en ninguna dimensión, porque ahí está la lista parlamentaria, ahí están todos trabajando detrás de los candidatos comunistas. Sí, pero fíjate que a diferencia de todas las otras polémicas, incluyendo la de Juan Andrés Lagos, yo nunca había visto salir ayer estuvo José Miguel Insulza conversando con nosotros, y Insulza que dice, reconoció que no le gusta al Partido Comunista, que no comulga con muchas cosas del Partido Comunista, que le cargan un montón de... Sí defendió el que no había por qué poner sobre la mesa la discusión de que el Partido Comunista tenía que irse del gobierno. Y yo, escuchándolo, sinceramente lo interpreté como salvemos la estantería, porque como nunca antes, hoy día, esto pareciera ser un riesgo. Pero ojo que podría ser que se le acerque gente del PC con el chiste este de Toro, de What do you mean we? ¿Ah? ¿A quién te refieres con nos tenemos que ir, Juan Andrés? ¿Ah? ¿A quién te refieres? ¿A qué comunistas te refieres con nos tenemos que ir? Claro, podría ser que se encuentre con eso. Es verdad, porque es una frase inimaginable hace un mes atrás cuando él estaba dentro del gobierno, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Tal cual. A Bachelet le dijeron que ella es parte del patrimonio de la centroizquierda y que es la figura que logra convencer a distintos sectores, que ha entendido la importancia de generar unidad y que la lógica de Bachelet puede ser un punto de inflexión importante para la rearticulación de la centroizquierda. Estamos de vuelta envolviendo a Michelle Bachelet en un pañito blanco. Sí.
como pasó durante Eso lo puede hacer si no es candidata. Solo si es candidata, sí. si es candidata, insisto, Pero es que esto es medio tautológico, porque al final del día lo hace porque eso es lo que la habilita para ser candidata. Pues. Si no la vuelve a envolver de todos los dotes no lo transforma en monedita de oro nuevamente, con una diferencia, ¿sí? ¿No? Y yo creo que la propia Michelle Bachelet es la primera más consciente de eso, que su decisión no va a ser mirándole la carita a los partidos políticos. ¿Ah? Va a ser mirando si en la ciudadanía hay una mirada distinta a la que ella duramente sintió hacia el final de su segundo mandato. ¿Ah? Si no ve agua en la piscina, yo no la veo tirándose a salvarle los muebles a los partidos de izquierda, no. ¿Y estará Sí, dispuesta a de perder acuerdo. si es que se le pasara por la cabeza ser candidata? ¿Con la disposición a perder? Yo creo que no. Yo creo que ella no está con ese, no tiene, está no en ese es su chip. etapa. No. No debería hacerlo. Por eso que Bueno, lo hace está más bien. mirando a la ciudadanía que mirando a los partidos, creo yo. Terminando el programa voy a tomar el teléfono, la voy a llamar y le voy a decir Ya. que es súper inconveniente que Ok, me permiten eso. Tienes que me parece. Dale. recomendarle otros libros, más allá del Sí, de mira. Stefanoni. Mira, este se lanzó hoy. ¿Cuál es? No veo, ¿qué dice? Ética de la contingencia, de Aldo Mascareño. Ah, buena. Buenísimo. Súper interesante la mirada de Aldo. Sí, está denso porque es teoría sistema puro. Pero si se quieren explicar la incertidumbre de la teoría sistema, la de la que estamos hablando, la liquidez, está bien bueno. Vale la pena. Ya pues, señores míos, Gonzalo Miller, Camilo Férez, estupendo fin de semana. Eso. Nos vemos. Un abrazo Muy grande. bien. Que estén bien. No le preguntamos la apuesta para el domingo a nadie aquí. Yo tengo mi dupla, sí. Ah, a ver. ¿Para el Tour de Francia, sí? España, Colombia. Ganadores, dices tú, ¿ah? Mira. Me gustaría esa dupla. ¿Y a ti, Camilo? Porque todos los análisis de Gonzalo son iguales, son lo que él quiere. Pero bueno. ¿Ah? No, yo creo que va a primar la realidad como en la política y va a ser Argentina y podría ser España. Podría ser España, sí, obvio que sí. Ya, un abrazo grande. Chao. Aquí termina Monos en Infinita, una mirada profunda a la semana política, con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller, y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos en Infinita.